Bueno, ya comenzamos a grabar. Bueno, bueno, iniciemos de una vez para que pues, ya los que están o apenas se van conectando se estén dando cuenta que lo que voy a tratar de ir aprobando a los compañeros que necesitan ingresar y vamos a darle inicio. ¿Les parece bien? Comenzamos. Entonces, ya iniciamos a grabar. La idea es que hoy hablemos de dos evidencias que ustedes van a trabajar. Ya nos encontramos en la actividad de proyecto número 6, desarrollar la estructura de datos y la interfaz de usuario del software. Pero entonces en este caso, pues estamos trabajando, perdón, aquí, estamos trabajando todo lo relacionado con bases de datos. Digamos que aquí el enfoque es que ustedes entiendan un poquito los conceptos. Ustedes ya vieron con el instructor Diego Alegría una forma de trabajar bases de datos relacionales. De pronto ya enfoco algunos de los esfuerzos en trabajar lo que son sentencias SQL y que ustedes tendrán que entregar evidencias relacionadas con las bases de datos relacionales. Para esta evidencia conmigo ya el formato cambia. Obviamente el trabajo ya es diferente con otro tipo de bases de datos, con otra forma de trabajo, ¿sí? Y la actividad de aprendizaje pasa a ser la actividad de aprendizaje número 2 con nomenclatura terminada en 1096. Estamos en la guía 6 y se llama manipular datos en el sistema administrador de bases de datos. ¿Sí? Acá, pues obviamente nosotros sabemos que pues ustedes tienen que afrontar conceptos técnicos para diseño y desarrollo de bases de datos y aquí lo importante es que siempre que vayan a desarrollar un software, de acuerdo a la capacidad que tiene su software de apoyar los procesos en una empresa, de dar solución a algunas, digamos, algunos procedimientos que se hagan en una empresa, pues ustedes pueden tomar la decisión de decidir si toman una base de datos u otra, o pueden tomarla en simultáneo o combinarlas. ¿Listo? Bueno, vamos dando inicio. Nuevamente, muy buenas noches para todos. Quiero que por favor me confirmen si me escuchan bien, si están viendo mi pantalla y si tienen alguna inquietud, duda, me van confirmando. Las evidencias que vamos a ver son dos, ¿sí? Entonces, de esa actividad de aprendizaje número 2, las dos evidencias, una es de desempeño y otra es de producto. El componente formativo que nosotros vamos a trabajar es bases de datos NoSQL y se encuentran habilitadas o estarán disponibles desde el 17 de agosto hasta el 23 de agosto. Ustedes ya saben cuál es mi proceder cuando yo estoy trabajando con ustedes. Necesariamente ustedes tienen que cumplir un cronograma, pero de mi parte, pues obviamente ustedes podrán tener la oportunidad de ir entregando si hay algún inconveniente, si se ha retrasado algunas evidencias por motivos de indisponibilidad de plataforma, ustedes ya lo saben, y pues conmigo es escribiéndome si necesitan habilitar las evidencias al chat y yo con mucho gusto les colaboro. Quiero que me confirmen, bueno, de estas dos evidencias, una es entregar, por ejemplo, una evidencia en la base de datos que tenemos que trabajar, que es MongoDB, y van a crear prácticamente una base de datos y van a hacer como el paso a paso de lo que están haciendo sobre la base de datos. Será un documento que tengan que entregar con todo lo requerido en la presentación de los documentos y pues obviamente van a colocar como los pantallazos y la explicación de lo que están elaborando en el contenido del documento y pues obviamente ustedes se darán cuenta ahorita que les explique cómo lo pueden hacer.
La otra evidencia, que es una evidencia de producto, ya se propone una actividad donde ustedes tienen que elaborar un video, se van a grabar y van a hacer la elaboración de una base de datos sobre la herramienta que vamos a trabajar. ¿Listo? Hasta el 23 de agosto será la evidencia, entonces las dos evidencias. Entonces quiero que por favor ahí me confirmen si ha sido claro o si tienen alguna duda para continuar. ¿Alguien tiene preguntas, dudas? ¿Todo claro por ahora? ¿Me confirman, por favor? Vale, muchas gracias, Joseph. Se escucha bien y se ve la pantalla. Todo está claro, sí, señor. Gracias, Paola, por confirmar. Bueno, entonces démosle, en este caso, eh, trámite a este tema. Entonces, miren, quienes en este momento se encuentran en esta sesión son las fichas trillizas, ¿sí? Que por aquí tengo su número de ficha, 33, 36, 047, las que terminan en 048 y 049. Y pues obviamente nos encontramos en la fase de ejecución, ¿sí? Actividad de proyecto número 6. Estamos con el tema de bases de datos. En este caso, las bases de datos que vamos a trabajar o ustedes trabajan en mi evidencia son las bases de datos no relacionales. Por eso es importante que ustedes ingresen en el material a entender un poquito el concepto de bases de datos no SQL, ¿sí? Está la SQL y las no SQL. Entonces, el primer enlace es el que ustedes van a trabajar. Implementación y manipulación de de bases de datos relacionales no trabajarían conmigo porque yo solamente utilizo este recurso en el material. ¿Listo? Y la guía de aprendizaje. Estamos en la guía de aprendizaje número 6. ¿Listo? Bueno, en la parte del material de desarrollo, yo por aquí estaba viendo que es muy importante ver el contenido en la parte de componente 4 o digamos la numeración 4 que es introducción a NoSQL, y hago la aclaración que en el material complementario hay dos videos, uno que explica la parte de un curso introductorio de la práctica de conceptos NoSQL con Mongo, y hay otro video de bases de datos NoSQL. Digamos que esa es como la aclaración. Está aquí en material complementario. Mírenlo aquí. Eh, lo primero hace parte de la evidencia que vieron con el ingeniero Diego Alegría, con el instructor que les dio la parte de bases de datos relacionales. Bueno, ¿qué es importante conocer de los conceptos? Pues algunos si ya han trabajado, pues genial, porque realmente nosotros, como somos desarrolladores de software, nosotros tenemos que comprender de lo que existe en el sector para gestionar bases de datos y, por ejemplo, como hay modelos clásicos, como puede ser el modelo relacional, por ejemplo, las bases de datos relacionales, MySQL, Postgres, Oracle, algunas que son gratuitas, otras con licencia, digamos, distribuida, llamémoslo de esa forma. Nosotros acá también podemos disponer con unas bases de datos que tienen un enfoque eh, clave también y principalmente garantizan eh, eh, la parte de almacenamiento, velocidad para poder responder hacia muchos datos que están almacenados y pues obviamente escalabilidad en forma horizontal. O sea que puede a partir de una estructura sencilla iniciar su almacenamiento de base de datos, pero ya comienza a escalar y puede evolucionar, ¿sí? Normalmente el concepto no SQL no quiere decir que sea como el enemigo de SQL, no. Digamos que eh,
las sentencias que ustedes normalmente hacen a partir de una base de datos relacional, pues tiene su definición y pues obviamente aquí ustedes van a estar aprovechando del material todo lo que podemos llegar a realizar, ¿sí? Lo que podemos alcanzar en la parte de las bases de datos no SQL, entonces nos va a permitir, por ejemplo, a nosotros tener un desempeño alto a la hora que estemos desarrollando aplicaciones, ¿sí? Puede ser que en el costo unitario normalmente pues puede aplicar un costo importante, ¿sí? Pero la fiabilidad también se ve, digamos, afectada, la disponibilidad, y digamos que cuando nosotros hacemos estos comparativos, pues nos da una proyección de lo que sí podemos tomar en decisión cuando estemos haciendo el uso de estas bases de datos. Muchas de las bases de datos no relacionales se utilizan en algunas de las aplicaciones que posiblemente ustedes utilizan, ¿sí? Y pues las ventajas en este caso es brindar como la capacidad de almacenamiento, ¿sí? Que normalmente no se soporta en otras bases de datos, como lo pueden ser bases de datos relacionales o bases de datos SQL. ¿Listo? Además que cuando nosotros estemos haciendo la utilización de bases de datos no SQL, siempre el almacenamiento prevalece, ¿sí? Porque, pues obviamente, la forma como yo guardo la información no es tan estricta, ¿sí? Puede ser que nosotros guardemos documentos, ¿sí? O gráficos a partir de capas. Hay archivos que tienen digamos, un formato, como lo puede ser el formato XML, y esos tipos de datos, pues, brindan, digamos, a la hora de implementar software, una implementación económica, rentable, ¿sí? Y que normalmente el hardware no, digamos, no es afectado, ¿sí? O no se requiere licencias muy altas ni hardware con precio alto, es lo que está mencionando aquí. Se dice que cuando yo trabajo bases de datos no relacionales, la expansión de las funcionalidades son más fáciles, económicas, que usando bases de datos relacionales. Hay unas desventajas, ¿sí? Normalmente las funciones que yo incluyo al utilizar estas bases de datos no SQL, pues puede tener una distorsión en la veracidad de la información, o sea que la fiabilidad se reduce y la integridad de los datos. Pero como están de pronto evolucionando tanto las tecnologías y pues uno de los propósitos es mejorar el rendimiento en el almacenamiento de la información, y a medida que ustedes se van a dar cuenta, eh, pues realmente nosotros como desarrolladores vamos a llegar a tener una, pues aplicaciones un poco más completas y pues obviamente eh, me imagino que las mismas organizaciones que son las creadoras de las bases de datos van a tratar de que, digamos, estos riesgos se disminuyan, llamémoslo de esa forma. ¿Listo? ¿Sí? ¿Alguien quiere hablar? Creo que por ahí alguien estaba queriendo. Bueno, si alguien quiere hablar, no hay problema. Listo. Tipos de bases de datos no SQL, ¿sí? Una de las que vamos a utilizar tiene el concepto de bases de datos basadas en clave valor. Esta base de datos son las bases de datos con una estructura que es sencilla, ¿sí? Y algunos que han desarrollado en JavaScript pueden prácticamente entender que el concepto clave de valor, o sea, que significa que los datos se almacenan en una colección con pares clave valor. La clave identifica la forma única de la colección y el valor es el que contiene los datos. Entonces, por ejemplo, usted quiere almacenar información de una persona, entonces con su cédula, nombres, apellidos, correo y, por ejemplo, varios números de teléfono. O necesita guardar datos de la siguiente persona. Entonces, por ejemplo, cédula
el valor de la cédula. Entonces, esta es la clave y este es el valor. Lo mismo pasa en nombre. Nombre, clave, valor, Juan Carlos. Clave, apellido, valor, Martínez. ¿Listo? Digamos que este es el concepto y obviamente esa especie de estructura es como nosotros en las bases de datos, como puede ser MongoDB, que utiliza el formato clave-valor, nos da a nosotros la capacidad de guardar información. ¿Listo? Miren que yo puedo en un documento o digamos en un registro para un usuario o para una persona guardar varios teléfonos, pero acá ni un teléfono, miren. Por ejemplo, Daniela Vélez. Sí tengo que guardar la cédula, el nombre, el apellido y el correo. Pero si no tiene teléfono, también lo puedo guardar en la base de datos. Entonces, no se vuelve tan estricto a la hora de almacenar la información. A medida que usted va trabajando con las bases de datos, pues va dándose cuenta cómo es de flexible, en este caso, es los tipos de bases de datos. ¿Listo? Porfa. Si alguien tiene alguna inquietud, me va diciendo. Hasta ahí, ¿todo claro? ¿Listo? Bueno, en el ejemplo de la base de datos, pues normalmente aquí la clave es la información o la característica que yo puedo guardar o conocer de ese objeto que quiero manipular en la base de datos. Entonces, si una persona tiene una cédula, entonces la clave es la cédula. Pero entonces, una persona que ya tiene un valor en la cédula, también tiene un nombre. Entonces, digamos que va amarrando todo lo que se va guardando de cada uno de los elementos. ¿Sí? Y pues obviamente aquí tenemos para un carro la placa. Bueno, digamos que este es un ejemplo que tenemos aquí. Y hay otro tipo de bases de datos que son óptimas de respuesta rápida, así como lo es el concepto de estructura clave-valor, y que me sirven para aplicaciones en tiempo real. Entonces, mensajería tipo chat, telefonía IP, y de pronto pueden haber algunas categorías que también por ahí se me escapan. El formato de XML eh, es uno de los formatos que traduce lenguaje marcado extensible o lenguaje de marcas extensible, y pues obviamente es como elaborar un metalenguaje para definir información que me permite a mí en algún momento. Existen muchas aplicaciones utilizando este tipo de formatos para almacenar la información de manera legible, y pues obviamente quien está a cargo de ese tipo de formatos es la WCCC, la World Wide Web, que es como la Organización Mundial de los Estándares en Internet, y pues la idea es que ellos generen un estándar para definir gramática, y pues obviamente se puede hacer una interacción con algunos otros lenguajes como HTML o de pronto JavaScript, ¿sí? Y pues obviamente o digamos es muy útil para comunicar información e integrar información en algunos procedimientos, en algunas estructuras de datos. ¿Listo? Este será, digamos, un tipo de archivo que se cree con formato XML. Mire que aquí están las etiquetas. Posiblemente en la estructura ustedes sepan que cada vez que nosotros vamos a hacer un formato XML, hay que crear un mensaje, un reminente, un destinatario, el texto, el asunto. Si es, por ejemplo, como una información o este tipo de archivo tiene una estructura como si fuera yo a enviar un mensaje de un correo electrónico. Entonces, si yo lo hago de esta forma, puedo hacerlo la comunicación con diferentes tipos de aplicaciones. Listo, que entiendan el formato XML. Como es un estándar, ¿sí? Bueno, ustedes aquí van a ver
algunas de las, digamos, formas como se trabajan en bases de datos relacionales, pero la que nos interesa es la bases de datos no relacionales o no SQL. Y aquí llega el formato JSON a ser una participación importante porque normalmente esas aplicaciones, esas bases de datos deben de heredar algunos procesos o procedimientos que se hacen en algunos lenguajes como puede ser JavaScript. Entonces, una de las notaciones para representar objetos en JavaScript se le llama los JSON o los JSON, y este formato es un texto sencillo para intercambiar datos. Aquí digamos que es como lo más importante es que nosotros entendamos que este formato es el que nos permite elaborar objetos de JavaScript o en un lenguaje de programación, pero también nos sirve para poder, digamos, apropiar este concepto en las bases de datos NoSQL. Ahorita se van a dar cuenta a partir de un ejercicio. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Todo claro? Bueno. Bueno. Bueno, entonces vámonos a lo que tienen que entregar. ¿Listo? Lo bueno es que aquí, por ejemplo, en el material hay ejercicios de cómo yo trabajo las bases de datos no relacionales, cuáles son las que existen, ¿sí? Y cuál es el formato que tienen algunas. Por ejemplo, las que a mí me interesan es las bases de datos no relacionales documentales. Digamos que esas son las que utilizan ese concepto de guardar información con el concepto clave valor. Entonces, son los más comunes en la comunidad y ese formato JSON es el que nos permite a nosotros de manera abstracta explicar o guardar información de una manera más agradable, llamémoslo así, que no se complique tanto. Miren aquí un ejemplo. Normalmente cuando yo voy a hacer el trabajo de información o guardar datos con el concepto clave valor, esta ya sería una estructura válida, ¿sí? Entonces, a veces las claves se utilizan entre comillas, después de seguido de un conector o los dos, o el operador de dos puntos, sigue el valor. Entonces, no se olviden, clave, valor. Y si yo quiero guardar otra información en ese mismo documento, pues a partir de una coma comienzo con la otra clave. Y siempre las claves en su mayoría van con comillas dobles. Igual, cuando vayan a diferenciar cuándo es guardar el valor de una clave, en cadenas de texto van a continuar las mismas comillas, pero en números, miren que ya quito las comillas. En números quito las comillas. ¿Por qué? Porque ya es un valor de tipo numérico asociado a la clave, por ejemplo, en este caso edad. Lo mismo pasaría en saldo. Y yo también puedo guardar en una clave bastantes datos o digamos hacer un arreglo dentro de el concepto de arreglos dentro de la clave, ¿sí? Entonces a partir de corchetes para esta clave de Juan Carlos se dice que Juan Carlos además de escuchar música le gusta el fútbol y le gusta leer. Entonces digamos que son tres tipos de datos que yo puedo asociar a una clave de Juan Carlos. El correo va, si hay pedidos, porque pues, Juan Carlos puede pertenecer a una plataforma donde se puedan vender productos. Si tiene pedidos, pues está bien. Si no tiene pedidos, pues aparece un elemento como un arreglo, o así como el mismo de acá arriba, pero vacíos. Quiere decir que no ha hecho pedidos. Y también valores booleanos, verdadero o falso, ¿sí? O un dato obligatorio. Bueno. Listo. Todo eso lo tenemos a disposición en el material, ¿sí? Pero entonces ya vamos a hacer la lectura de lo que tienen que ustedes entregar. Pues, por ejemplo, la evidencia dice en la creación, la evidencia de desempeño, creación de los objetos de la base de datos. Termina en 1096 a 13, evidencia 3. Dice, vamos acá,
dicen que ustedes deben realizar unas sentencias para la creación de objetos en la base de datos no relacional, ¿sí? Pues obviamente ustedes van a tener en cuenta lo que han leído del material, pero yo les voy a indicar cómo poder trabajar con Mongo, ¿sí? Porque esa sería una de las evidencias. Entonces, con Mongo podemos trabajar de dos formas, ¿sí? Mm, de manera local o en la nube, ¿listo? Y por acá pues he hecho algunas consultas a través de la inteligencia artificial y pues deseo que de pronto ustedes pues traten de llegar hasta ese tipo de investigaciones. Por ejemplo, aquí miren, ¿listo? Eh, yo coloqué hacer una tabla que compare el manejo de Mongo local y el Mongo en la nube. Entonces, digamos que esos serían dos enfoques o esfuerzos técnicos que ustedes tendrían que hacer. Cuando yo trabajo Mongo de forma local, que es una base de datos no relacional, ya con el concepto de instalar una base de datos en su equipo, pues digamos que en el concepto debe ser que usted va a instalar en su computador y va a tener un servidor propio. ¿Sí? Yo les voy a explicar hoy uno, ¿sí? Porque en el material está descargarlo e instalarlo de forma on-premise. Pero en cloud, pues obviamente hay unas bondades. Por ejemplo, en la tabla comparativa, cuando yo hice la pregunta en Gemini, dice, Mongo local, entonces en la instalación requiere descargar el instalador y pues obviamente un manual de instalación. ¿Listo? Ese ya está acá, ¿no? Para que lo tomen en cuenta. Por acá ya está. Que lo vayan tomando aquí como referencia. Acá. Vamos a ver por acá dónde está. Creo que está en la siguiente. Ajá, Mongo. Y por acá está el instalador. A ver, vamos por acá. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará el instalador de Mongo? O bueno. Instalación, administración, definición. A ver, conceptos básicos. A ver, manipulación de bases de datos, crear documentos. Se me perdió el archivito. Vamos a ver por acá. No sé cuál con Mongo. No lo veo. ¿Por qué no veo? Generar base de operaciones. Administración. Bueno, por aquí está algunas de los sistemas gestores de Mongo. Ah, rayos, sí, que no lo veo. ¿Será que está en otro material? No creo. A ver, manipulación. Bueno, digamos que todo esto pues tenemos que trabajarlo, pero ¿en dónde está la instalación? Ay, ¿en serio? Me perdió. Implementación y manipulación. No, aquí no puede estar. Bueno, entonces yo les voy a indicar aquí más o menos qué es lo que tendrían que hacer. Porque aquí en las bases de datos NoSQL sí hay, por ejemplo, en la instalación de MySQL, creo que sí hay información, instalación, miren, aquí está el manual, todo bien chévere, todo bien pupi, a MariaDB, miren que estos sí están, ¿sí?
Bueno, esto ya es para bases de datos relacionales. Pero ¿por qué no está instalación de Mongo? Bueno, si no lo hay, pues entonces hagámoslo a partir de lo que yo les voy a explicar. Entonces, miren, cuando ustedes van a descargar Mongo, ¿sí? Yo les sugiero lo siguiente. Vienen acá, ya, vienen acá y escriben Mongo Atlas, ¿sí? Mongo Atlas es, digamos, perdón, Monte no, Mongo. MongoDB Atlas, ¿listo? Entonces, esta URL que yo les voy a compartir por aquí es el punto de entrada, aquí en el chat, es el punto de entrada para comenzar digamos, a hacer las evidencias, ¿sí? ¿Dónde tenemos que trabajar, por ejemplo, nosotros? Y es, pues bueno, Mongo Atlas es una base de datos gratuita, entonces nos genera como un espacio en la nube. Inicialmente tenemos que crear unos clústeres, digamos que es la capacidad de almacenamiento. Podemos compartir RAM, ¿sí? Y pues podemos, digamos, obtener o digamos, obtener funcionalidades completas de solamente un clúster, ¿sí? Cuando yo voy a trabajar sobre esta plataforma no requiero para iniciar tarjeta de crédito, entonces digamos que me va a permitir a mí, digamos, más fácil el trabajo, ¿sí? Entonces, por eso acá, lo que yo sí deseo es que sobre esa base de datos que va a estar en la nube, pues van a crear un tipo de objeto llamado carro, o sea, van a crear una base de datos y dentro de ella va a haber un objeto llamado carro, va a tener placa, número de serie, ¿sí? Y pues obviamente usted tendrá que insertar 5 datos en esa colección creada en esta y va a tener que consultar los datos ingresados a la, a la base de datos. Digamos que eso es como la primera evidencia. Entonces voy a hacerlo acá. Entonces llego y hago inicio de sesión, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo acá Gmail, pues lo hago utilizando iniciar sesión con Google, ¿sí? Entonces él comienza a iniciar una sesión y acá dentro de lo más importante que voy a hacer es, eh, es, es que tengo aquí unos clústeres, pero estos clústeres creo que mire que este clúster está, entonces voy a terminar este clúster, voy a volver a crear uno nuevo. Cuando ustedes apenas estén logueando, pues les va a permitir ingresar una información adicional, por ejemplo, en qué organización se encuentra, la capacidad de personas, cuál es el lenguaje de programación que usted trabaja, ¿sí? Pero cuando ya voy a comenzar a realizar, ¿sí? Una base de datos en Mongo Atlas, entonces primero que todo tengo que crear como un clúster. Digamos que este es como el espacio de trabajo donde va a crear la base de datos, o las bases de datos se van a crear ahí en ese clúster. Entonces, este espacio reservado para poder trabajar sobre él, en el momento de crearlo, ¿sí? Me aparece, por ejemplo, las opciones para hacer la creación del clúster. Obviamente yo tengo que ubicarme sobre la opción gratuita, ¿sí? Yo puedo colocarle al, al clúster un nombre, ¿sí? Miren aquí en las configuraciones, yo puedo colocarle evidencia 6, ¿sí? Y si quiero colocarle MongoDB, puede quedar así el nombre.
Me dice que el proveedor puede ser o AWS, Google Cloud o Azure. Yo le dejo como está así por defecto y le doy. eh, no, no le doy nada más, sino le doy crear y digamos como ejecutarlo o deployarlo. Sí, vamos a ver si aquí se crea. A ver, ¿por qué no me dejó? Si ya no tengo ningún proyectos. Bueno, cuando yo creo, por ejemplo, una cuenta, él me define. Creo que de pronto estaba haciendo alguna configuración y no me dejaba continuar. Porque acabé de borrar un clúster. Sí me deja en esta cuenta hacer solamente un clúster. ¿Listo? Entonces, evidencia 6, pongo de listo, entonces no sé, aquí le dejamos que, bueno, aquí la región, pues Virginia, este por defecto, digamos que son las opciones que yo más utilizo y no me deja avanzar. A ver, go to advanced, bueno, clúster dedicado, no. Aquí ya le estoy diciendo que sea un clúster gratuito, porque es que yo había borrado el anterior, listo. Y le defino de pronto la región donde necesito que se cree. Como es gratuito, entonces le digo crear. Aquí le di free, porque flexi dedicado, pues necesito más opciones o necesito pagar, pero no. Aquí le doy y comienza como a crearse. ¿Listo? Es importante entender que nosotros disponemos de el acceso a Mongo Atlas, pero pues si yo quiero crear un usuario para la base de datos, pues lo hago, ¿sí? Entonces lo que yo sugiero aquí es que ustedes siempre en la parte de la seguridad o a la hora de inicializar, si quieren ustedes pueden traducir esta parte, ¿sí? Digamos, un inicio rápido de seguridad para las bases de datos, siempre la sugerencia es crear usuarios y configurar, digamos, la seguridad de ellos. Entonces coloco aquí, no sé, ATSO, no sé, coloquémosle aquí Mongo, por ejemplo. ¿Sí? Esto no se vayan a olvidar, por favor. Y ATSO, Mongo otra vez, digamos algo que se acuerden. ¿Sí? Este usuario y esta contraseña es importante que se acuerden. ¿Listo? No vayan a colocar contraseñas complicadas al principio. Y le dan crear. ¿Listo? Si hay algún problema, bueno, no sé, de pronto abran su correo porque normalmente les pedirá que miren que aquí ya me está enviando que ya estoy creando una nueva instancia porque se detuvo en algún momento el clúster. ¿Listo? Y pues si ya hice una configuración de seguridad, ya aquí me aparece el nombre del usuario, ¿sí? Acá en la parte de seguridad, inicio rápido, entonces aquí ya aparece el usuario y que ya tiene una contraseña, ¿sí? Ahora, yo necesito acceder a las bases de datos. Entonces, hay momentos en los cuales el acceso a las bases de datos lo puedo hacer de la siguiente manera. Entonces, voy a tratar de... bueno, dice que aquí ya me aparece el clúster está listo para usar. Listo. Vamos a ver aquí. Dice que el clúster está gratis, pero todavía como que no está eh, habilitado, creo. Aquí debe aparecer algo. Entonces, miremos a ver. Actualicemos un momento. Si no, aquí en la parte de las opciones de los tres punticos, vamos a tratar de cargar unos datos por defecto. Este sample mflix, digamos que es uno de los recursos que tenemos a disposición para tener data de ejemplo. Le doy
cargar y él automáticamente como que comienza a llenar la base de datos, ¿sí? Esto como para que me sirva de ejemplo y que comience como a arrancar y ustedes se den cuenta que ya va a haber algo sobre el clúster. ¿Listo? Aquí estoy creando como la base de datos. Miren que acá arriba se crea una organización, un proyecto. Digamos que esto me sirve mucho para poder hacer, por ejemplo, diferentes tipos de proyectos e implementar aplicaciones sobre esos proyectos. Entonces, si ustedes quieren crear una aplicación para vender en Internet, entonces pueden generar proyectos relacionados, pero entonces las organizaciones pueden tener muchos proyectos y dentro de los proyectos pueden haber diferentes tipos de aplicaciones. Miren que aquí ya se activó o digamos aquí se está migrando la información al clúster y pues vamos a tener información en línea a manera de ejemplo. Pues obviamente nosotros vamos a crear una propia porque digamos que la que vamos a crear es una relacionada con carro y luego va a tener información de placa, número, serie, modelo. Digamos que estos serían como las claves digamos, de ese documento. Miren que aquí ya se cargó la información. De hecho, el tamaño que almacena en este momento es de 29 megas y yo tengo la capacidad de 512 megas. ¿Listo? Eh, prácticamente 512 megas, pues es bastante utilizando esta base de datos. Pues esta base de datos va a estar disponible por 30 días. Entonces perfectamente pueden hacer ustedes la práctica. Ahora, si quiero entrar a ver qué tiene esta base de datos, lo puedo hacer por aquí por Browse Collection. Y ya la base de datos tiene en este caso una interfaz web, ¿sí? Una interfaz gráfica y pues sobre ella pueden ustedes hacer muchas cosas. Pueden monitorear, visualizar la data, crear nuevas bases de datos, ¿sí? Y pues obviamente aquí ustedes pueden manipularla o digamos trabajar. Por ejemplo, la información que yo acabé de montar tiene alrededor de, bueno, tiene una, dos, tres, cuatro, cinco colecciones y de cada una de ellas existe información. Miren, por ejemplo, de la colección comentarios, tiene 441.079 comentarios. Estos son comentarios que se le hacen a este grupo de datos, pues comentarios. Digamos que esto es una base de datos de un cine o digamos, de información de películas. Entonces, pues esta información de películas, tenemos 21.349 registros, ¿sí? Y digamos que todas, eh, cuando se crearon, pues tienen una estructura, el género, el título, y pues hay datos que son, pues ustedes a medida que van entendiendo, hay datos que son cadenas de texto, otros que son un poco más extensos, numéricos, arreglos, ¿sí? Y pues obviamente ustedes, si apenas están familiarizándose, ustedes se van a dar cuenta. Los usuarios que ven las películas y comentan las películas, ¿sí? Digamos que esto es una base de datos de ejemplo. Y el clúster crea otras por configuración, unas llamadas local, y estas no se tocan ni se borran, ¿sí? Mucho cuidado con esto. Y estas sí las pueden manipular. Pero como nosotros vamos a hacer es un ejemplo para nosotros, les voy a indicar cómo tienen que conectarse a este clúster desde su equipo, ¿sí? Entonces aquí una recomendación es, cuando yo me quiera conectar al clúster que está acá ya creado, ¿sí? Entonces yo lo hago utilizando la opción Connect, ¿listo? Una recomendación. Hay un software que trabaja la página oficial de Mongo y es el software llamado Mongo Compass, ¿sí? Aquí lo que ustedes tendrían que hacer es entrar, nuevamente lo voy a hacer, a Connect y aquí donde dice Compass,
es ingresar a la opción de Mongo Compass y utilizar según su distribución, su sistema operativo, ¿sí? La distribución o seleccionar el Mongo Compass eh, que necesita usted instalar. Yo descargo uno que es, eh, yo descargo el que es comprimido, ¿sí? Este que dice .zip y le doy download aquí. Y aquí comienza a descargarse el Mongo Compass. Y hay algo bien interesante en el segundo punto. Además de seleccionar, digamos, ese software para poder trabajar y administrar la base de datos de Mongo en la nube, hay una string connection, o llamémoslo así. Para yo poder conectarme en Mongo Compass, tengo que saber que esta cadena de conexión tengo que agregarla. Entonces recuerden que ustedes ya hicieron un usuario, una contraseña. No se olviden que nosotros lo hacemos por acá, por la parte de seguridad. Entonces, cuando ya creamos el usuario, la contraseña, y me tiene que aparecer aquí. No se vayan a olvidar de ese usuario y de esa contraseña. ¿Listo? Y lo que pasa aquí es que ustedes ya se conectan a, bueno, descomprimen el archivo. ¿Ok? Entonces, en descargas, descomprimen el archivo. Este lo descomprimen y cuando ingresan a él, buscan el archivo que más nos debe interesar, que es este, el que dice MongoDB Compass. Cuando ustedes lo ejecutan, sale esto. ¿Sí? Aquí yo estoy, aquí yo estaba haciendo algunas pruebas. ¿Sí? ¿Y qué es lo que más me interesa aquí? Entonces, bueno, cerrémoslo para volverlo a ejecutar. Miren aquí. ¿Listo? Entonces, aquí yo tengo en la parte lateral lo que se llama conexiones. ¿Listo? Yo ya tengo, por ejemplo, acá un clúster para conectarme. Entonces vengo acá al clúster, se llama clúster 0, y le doy aquí acceso a través del Mongo Compass, ¿sí? Vuelvo y si no me acuerdo de, por ejemplo, el usuario, recuerden que yo coloqué un usuario aquí, @mongo y la misma contraseña @mongo, ¿listo? Entonces miren lo que voy a hacer. Cuando ejecuto Mongo Compass, yo vengo acá y agrego una conexión, ¿sí? Aquí donde dice más, al lado de conexiones dice agrego una conexión. Me abre esto, ¿sí? Entonces yo vengo acá, Mongo Atlas, Connect, Compass, y vengo y copio esta cadena de conexión. Le doy aquí copiar y vengo acá y la pego. Borro la que tenía ahí y la pego. Y aquí la clave es colocar el usuario en este espacio que está sobre los corchetes, los signos de mayor y menor, ¿sí? No se olviden que nosotros ya tenemos un usuario y una contraseña, ¿sí? Para que se acuerden, aquí ya tenemos un usuario llamado @mongo. Entonces vengo acá y lo pongo, a ver si se conecta, @mongo. Se van los signos mayor y menor y se reemplazan. Entonces miren aquí, usuario y contraseña. Es lo único que cambio aquí. No vayan a estropear de pronto la cadena de conexión. Entonces el usuario @mongo, dos puntos, este dos puntos se mantiene y agregamos la contraseña. Esa es una cadena de conexión. ¿Listo? Si quiero le puedo colocar aquí el nombre. Entonces le coloco aquí evidencia 6, perdón, evidencia 6, Mongo Atlas, no sé, si quiero asignarle un color, le doy un color orange, ¿sí? Y si quiero que sea una de las conexiones favoritas para poder hacer el trabajo, le chuleo aquí y le doy Save Connection, ¿listo? Él ahí automáticamente, miren aquí, este bloque de conexión ya automáticamente
me da una acción, hay un evento aquí. Es como si se si existiera una conexión a partir de este elemento que, y mire que ya me aparecen las bases de datos. Entonces, por ejemplo, me aparece sample mflix, ¿sí? Y aquí hay varias formas de trabajar. Yo voy a crear la primera colección, que es la colección, no sé, llamémosle la colección productos, ¿sí? Lo voy a hacer de dos formas, pero lo más importante es que ustedes entiendan que esta es la interfaz que me permite, es con la que voy a trabajar, ¿sí? Esta es la interfaz con la que yo necesito entregar mis evidencias, ¿sí? Entonces, vengo acá y lo que hago es crear una colección. Voy a hacerlo aperturando la opción del shell. Entonces aquí llego y vengo acá y abro el shell, ¿sí? Entonces, el shell es como la línea de comandos de la base de datos de Mongoose, ¿sí? Entonces, cuando yo no he creado una base de datos, entonces voy y la creo. ¿Cómo la creo en Mongo? A partir del shell. Entonces vamos a ver por acá en el material que tenemos a disposición para manipular la información. Entonces, mire, acá. Entonces, por ejemplo, miremos por acá, crear una base de datos en Mongo. A ver, conceptos, por aquí, crear el primer documento. Bueno, miremos aquí en Mongo. Entonces dice, ejecutar el comando use para seleccionar o crear una base de datos. Entonces, si no está creada, entonces yo la creo. Entonces, aquí la base de datos se va a llamar, o la colección la voy a llamar, no sé, prueba. ¿Listo? Prueba. ¿Listo? Y le voy a dar enter. Y automáticamente acá tengo que venir a refrescar y vamos a ver por acá. A veces no se recarga, pero pues entonces esperemos a ver un momentico. Eh, prueba. ¿Alguien quiere hablar? A ver, preguntas, preguntas. Vamos a ver por acá. ¿Alguien ingresó por acá? Ah, estaban ingresando. ¿Listo? Bueno, aquí lo más importante es saber, entonces, ¿qué puedo hacer aquí? No sé, puedo actualizar, eh, puedo remover, pues obviamente esto no lo voy a hacer. Puedo editar la conexión, copiar la conexión string, pero si necesito es que, bueno, desconectémonos, perdón. Ah, es que me conecté a otra, discúlpeme. Desconectémonos de esta. Y aquí vamos a ver, crear una base de datos. Mm, bueno, desconectémonos un momento y volvamos a conectar. A ver si es eso. No, no me aparece. No sé en dónde quedó. Aquí ninguna de estas. Posiblemente era que estoy haciendo el proceso. Entonces voy a crear una base de datos. La base de datos se va a llamar prueba y mi primer colección se va a llamar productos. ¿Listo? Y le voy a dar crear. Miren que ahí ya quedó. Vea. La base de datos se llama prueba y la base de datos se llama productos. Digamos la colección que voy a guardar dentro de la base de datos o la tablita. En este caso puede ser una tabla. ¿Listo? Entonces, aquí ya estoy sobre la base de datos prueba y pues obviamente ya me está
definiendo una búsqueda. Dentro de esta base de datos, dentro de esta tabla de productos, ¿hay información? No hay nada, está vacía, ¿listo? Entonces vamos a ver acá en el material qué podemos hacer. Normalmente, al crear una colección en Mongo, yo puedo hacerlo de muchas formas, ¿sí? De muchas formas. Por ejemplo, como ellos trabajan en JavaScript, entonces yo puedo crear una variable, asignarle estos atributos, o bueno, esta clave, valor, clave, valor, clave, valor, y luego hacer, vamos a ver si aquí funciona. Vamos a hacer esto. Voy a copiar y voy a pegar. ¿Listo? Y vamos a ver si funciona. No, aquí hay error porque realmente estoy sobre el shell y no me está dando como todas las capacidades de lo que es JavaScript. ¿Listo? Entonces, así no lo puedo hacer directamente. Pero sí les voy a indicar cómo lo vamos a hacer. Entonces, voy a coger aquí. No me permite, listo. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a utilizar la base de datos, perdón, la colección llamada productos y voy a insertar un dato, ¿sí? Voy a insertar un dato. Vamos a ver por acá, insert, allá, insert one se llama. Listo, voy a coger este como ejemplo. Punto insert one, ¿sí? Y obviamente tengo que, a partir de los paréntesis y luego las llaves, voy a hacer, voy a insertar un ID, coma, un nombre del producto, name, producto 1, y voy a registrar un precio, listo. Y aquí le colocamos, no sé, $1000, por decirlo así. Entonces, aquí ya estoy haciendo sobre la colección productos de la base de datos prueba una inserción. Entonces, es como si estuviera insertando en la tabla de productos un dato. Bueno, aquí sí ya me dice que la información o la inserción fue verdadera y hay como un seguimiento a partir de un Object ID. ¿Listo? Ahora lo que yo tengo que hacer es preguntar qué existe de datos. A ver, db.productos.find. ¿Listo? Miremos a ver si me arroja algo. Entonces, miren que aquí aparece un dato propio de la base de datos, que es el ID. Aparece otro ID creado por el desarrollador y aparecen unos datos eh, propios. O sea, lo que yo inserté. ¿Sí? Miremos por acá. Miren que aquí ya aparece. ¿Listo? Entonces ya estoy insertando información por el shell o por comandos, utilizando instrucciones. Yo lo puedo hacer de manera más elaborada. Puedo insertar muchos. Entonces, por ejemplo, para insertar muchos y ordenarlos, ¿sí? De mayor a menor, ordenarlos de manera correcta, ¿sí? Porque, por ejemplo, puede ser que exista algún inconveniente, entonces puedo hacer, por ejemplo, utilice de la colección productos, bueno, y vamos a insertar en la colección productos este primer dato, este segundo dato, este tercero, cuarto, y organícelos, ¿sí? Digamos que esto es como una instrucción para darle como un orden
a la tablita. Si yo ya he insertado y quiero darle un formato diferente, pues utilizo la opción de borrar, que es la opción de drop. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo colocar, eh, por ejemplo, db.productos.drop. Entonces aquí dice que he eliminado lo que hay ahí. Y si quiero buscar, ya no hay nada. Esto está vacío, ya los datos se fueron. Pero si quiero hacerlos, eh, entonces digamos que voy a tratar de hacer el db.productos, a ver, perdón, db.productos, listo, punto productos, o productos punto insert money. Voy a insertar varios registros. Entonces, no se olviden, la estructura JSON es fundamental. Ah, bueno, aquí lo que yo estoy haciendo es tratando de hacer un espacio. Vamos a ver si con alt. No, tampoco. Bueno, aquí el shell me limita un poco de trabajar de pronto así, como lo estamos viendo aquí. Así como ustedes lo ven aquí. Entonces voy a hacer esto. Vamos a ver. Voy a copiarlo un momentico. Esto se los puedo compartir para que ustedes lo tengan aquí. En línea se los voy a compartir. ¿Listo? Y le voy a dar enter. A ver. Hay sintaxis de error. Qué pena con ustedes. A ver. Ah, claro, es que no finalicé. Bueno, démosle aquí. Acá. Mm, claro, la sintaxis de error es cuando yo voy a hacer. Tengo que hacerlo a partir de un arreglo. Aquí está mal. Ujú. Aquí sí está bien. Listo. A ver si así funciona. Igual sigue siendo. Ay, muchachos. Listo. Entonces, por consola, a veces uno tiene algunos inconvenientes. Porque si falta una coma, si, por ejemplo, aquí dice una sintaxis de error, a ver, dice que eh, se esperaba una coma. ¿Listo? Claro, es que no estoy aquí cerrando, no estoy cerrando en este caso el paréntesis. Se cierra aquí. Bueno, digamos que se esperaba una coma aquí. Miremos a ver si es eso. Y ya le damos formato. De hecho, no. Hagamos esta parte, a ver. Y ya le damos trámite a esto. Aquí, coma. Vamos a ver. Ajá. True. Aquí sí ya puedo revisar los datos. Entonces, si yo ya quiero hacer un db punto productos a punto find, vamos a buscar esto. Haga de cuenta que usted está haciendo un select asterisco from y el nombre de la tabla. Miren que aquí pasa algo. Entonces, el ID, bueno, ya inserté datos en productos. Entonces está el producto 1, producto 2, producto 3, producto 4 y el producto 5. ¿Listo? Yo quiero aquí
darles a entender que yo ya he creado un objeto con 5 productos. ¿Sí? Démosle aquí a actualizar. A ver, a ver. Actualicemos. Entonces aquí en la parte lateral, yo sé que hay información. Vamos a hacer un refresh. Ah, aquí ya apareció, miren. El refresh es importante. Y aquí, obviamente, ya tengo 5 documentos, ¿sí? Y pues obviamente tengo que buscarlos aquí en la opción buscar, find, y aquí ya aparece. ¿Listo? Esta es la primera evidencia que ustedes tendrían que hacer, o sea, tratar de llegar a hacer, pero con esta colección llamada carro, ¿sí? Y pues obviamente van a insertar placa, número, serie, entonces hay que insertar en carro 5 datos de diferentes tipos de placa, de número, de serie, de modelo, o sea, es como insertar en carro 5 datos de carro que están sobre la clave placa, clave número, serie. Esto es inventado, digamos que para que ustedes hagan este ejercicio, pues tomen el de base, el que yo les acabé de hacer. Ustedes, la recomendación es que lo hagan por el PowerShell. Recuerden que tenemos en modo gráfico para agregar la data, ¿sí? O también lo pueden hacer aquí, insertando los documentos desde la opción de interfaz gráfica, ¿sí? Yo por aquí también lo pude haber hecho, pero lo hice explicando a través del shell porque los comandos que nosotros estamos viendo son los que tenemos a disposición para trabajar bases de datos no relacionales. ¿Listo? Eh, pues digamos que esa es como la clave. ¿Listo? Conectar Mongo Compass con Mongo Atlas, ¿sí? Cuando ustedes lo descarguen, lo descomprimen. No se olviden de crear el usuario para la cadena de conexión y la cadena de conexión siempre va a estar en el clúster de conectividad donde dice Compass. ¿Listo? Este es como la clave aquí y ya pueden comenzar a trabajar la evidencia. ¿Cuál es la evidencia que tienen que hacer? Crear en Mongo Compass una base de datos. Yo la puedo crear por aquí. Entonces la base de datos puede llamarse, no sé, evidencia, lo que ustedes quieran, evidencia 6, pero la colección sí la van a llamar como la solicité aquí eh, en este caso, la guía de aprendizaje. Entonces aquí sí ya le colocan carro, ¿listo? Y lo crean. Entonces miren que ya en la base de datos de evidencia 6, ustedes van a hacer la colección carro. Esto aquí ya les queda a disposición para que hagan clave de placa y su valor, clave de placa y su valor, pero lo hagan 5 veces, insertar 5 datos en esa colección. ¿En cuál? En carro. Y luego consultarlos y ya. Todo lo tendrán que hacer en un documento con las normas de presentación, las capturas de pantalla y hacer una breve explicación de lo que están haciendo en cada comando que están haciendo. Lo pueden hacer por el PowerShell, ¿sí? Así como les expliqué ahorita, que insertamos información en la tabla productos. Mire que ya tenemos 5 datos en la tabla productos. Ustedes lo tendrán que hacer para la parte de carros. Listo, ahí tengo. ¿Tienen alguna duda, inquietud, pregunta? ¿Todo claro? ¿Hasta cuándo, profe, tenemos para entregarla? Esta evidencia está hasta el domingo, pero entonces ustedes me confirman. eh, yo pienso que esta evidencia se va un poquito más, pero pues yo les doy el espacio, una semana más, entonces hasta el 30, pues. Paola, cuéntame. Tiene la mano levantada. ¿Todo claro? Listo, Paola, sí, señor, listo. Ahora, la segunda evidencia.
Es en un PDF, o sea, Profe, ¿qué hay que hacer? En la primera evidencia, ojo, es crear un documento y capturar lo que usted hace acá. ¿Listo? Es como en los pantallazos, envíalos al, cuando ejecuta, por ejemplo, la inserción en la tabla de carro, ¿sí? Entonces, cuando lo ejecuta, tin, como esto corrió correctamente, va y lo guarda en el documento, el pantallazo. Porque la segunda es muy similar, pero aquí ya ustedes tienen que crear es un video, miren, donde en ese video van a crear una colección llamada parque, van a insertar 5 documentos en la estructura y de ese documento van a tratar de comenzar a hacer, por ejemplo, actualizar datos en el primero y en el último registro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cómo actualizo yo en un registro de la base de datos? Pues yo me doy cuenta de que quiero modificar, por ejemplo, este primer registro, ¿listo? Entonces, que no, el precio no es 5.000, perdón, no es $500, sino que son 1.500. Entonces, yo vengo acá y hago una instrucción. Venga, yo modificar, a ver, update. Vamos a ver si por aquí. Ujú. Dice que yo debo seleccionar de la tabla productos, actualizar un registro que está con el ID tal y digamos que lo que yo quiero es incrementar o cambiar por este valor. Vamos a ver si este me ¿el funciona. lenguaje específico de Mongo, profe? ¿Cómo? ¿Ese lenguaje que se usa ahí es específico de Mongo? Sí, específico de Mongo y es muy similar a objetos tipo JSON, pero ya hay instrucciones o palabras reservadas de Mongo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, db.productos, ¿sí? Yo lo que quiero es actualizar, entonces, punto update. Voy a actualizar un registro de estos 5 datos que tengo acá. Entonces, update one. Entonces acá voy a hacer como el query, a ver, digámoslo así. Entonces, paréntesis. Entonces, yo quiero actualizar del ID. Entonces, miren que la clave la coloco del ID 1, ¿sí? Yo quiero actualizar del ID 1. ¿Qué voy a actualizar? ¿Listo? Puede ser que yo tenga acá, no sé, como una propiedad numérica, ¿sí? El precio que pase a ser 100. ¿Listo? Vamos a ver si es. Entonces, que el precio, voy a hacer la actualización del ID 1. Tu, tu, tu. No, entonces vengan. Aquí, siempre llaves de el dato, coma. Entonces, sobre las llaves voy a hacer una actualización y vuelvo y hago unas llaves para, voy a mandarle el precio directo a ver qué pasa. Vamos a mandarle el precio. Price, 2 puntos, voy a colocarle 1.500. ¿Listo? Y voy a dejarlo así, a ver qué ocurre. Dice que hay se requiere un operador atómico, entonces aquí estoy diciendo que pase a 1.500 el precio entonces sí hay necesidad de colocar mm, eh, a ver, miremos aquí, este es como la propiedad de tipo numérica, entonces mandémosle este, a ver, y ya. Ujú.
Luego acá, subiendo la flechita, vuelvo y genero esta parte. Vamos a ver si me deja actualizar. Ujú. Entonces los 1500. Vamos a colocarle 1500. Y ya. Miren que ahí sí lo actualizó. ¿Listo? Esa propiedad, digámoslo así, de como de asignar como un incremento es como la categoría para poder, ahora sí, consultemos, a ver. Mm, ya. ¿Qué fue lo que hice? Le sumé 1500 al precio. Eso fue lo que ocurrió. Entonces sí lo actualizó, digámoslo así. Realmente sí lo actualizó, pero lo que hizo fue incrementarle a lo que tenía en el precio 1500. Como antes estaba en 500, mírenlo por acá, estaba en 500. Con esta instrucción le incrementó el precio y lo puso ya y lo colocó ya en 2000. Digamos que eso es como una forma. Cuando lo vaya a hacer, entonces hay elementos o operadores. Creo que de pronto yo lo que quería era modificar, en este caso, vamos a ver por acá, yo quería modificar era el valor, ¿sí? Entonces voy a tratar de borrarle aquí. Voy a borrarle este. Vamos a ver si yo lo borro sin ningún problema. Entonces quiero. Sí, si le toma tiempo a usted, pero imagínese nosotros. Lo que pasa es que yo en el momento de trabajar de pronto la estructura, ¿sí? Es que aquí de pronto aquí, vamos a ver por acá en el material. Lo que tú dices es cierto, sí. Hay que tener como paciencia. No hay que aglutinarse, pues, porque están saliendo las cosas. Uy, perdón. Aquí hay alguien que necesita, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí. Hay algunas de las instrucciones que cuando ustedes las vayan a manipular, pues ustedes solamente tendrían que tratar de ir verificando, ¿sí? Más cositas, ¿sí? Ahí ya, pues obviamente ustedes van a estar de pronto considerando, por ejemplo, aquí actualizar. Entonces, debe.collection, bueno, ya sabemos que actualizar algún dato, ¿sí? Entonces, eh, si yo conozco el atributo o el documento que quiero actualizar sobre la colección, entonces la estructura me va a brindar a mí la oportunidad. Por ejemplo, aquí, ¿listo? Yo aquí puedo hacer un upsert, ¿sí? Donde permito agregar un documento si no existe, siempre y cuando la acción esté activa. Entonces, digamos que pues en la base de datos de Mongo hay algunas opciones para poder trabajar. Digamos, hay que tratar de ser, mm, como se dice, cacharrero para que ustedes puedan llegar a obtener de manera correcta los resultados. No es difícil, más bien es como de ir familiarizándose con la plataforma. Digamos que acá tenemos algunas de las opciones que yo ya les puedo ir indicando, ¿sí? Pero solo es cuestión de práctica. A ver, vamos a ver acá. Vamos si queremos remover, si queremos actualizar. Bueno,
Ah, ya. Es que a veces, por ejemplo, hay que tratar de que en el material se vea la información. Aquí lo que estoy haciendo es escriba un nuevo resultado utilizando Upsert, agregar un documento si no existe, siempre y cuando esté, o siempre y cuando la opción esté activa, ¿sí? Y pues le da a modificar al documento. Creo que ¿Qué una pregunta. título modificado? Ah, bueno, quiere modificar el título. Sí, dime. ¿Qué diferencia hay entre Mongo y, por ejemplo, MySQL? ¿Cómo? ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, entre Mongo y MySQL? Lo que pasa es que las aplicaciones ahora que tienen mucha capacidad de información, la forma estricta de MySQL o las bases de datos relacionales hacen de que usted tenga que cumplir una estructura. Por ejemplo, para cuando usted vaya a desarrollar aplicaciones que necesiten transacciones sofisticadas, digamos que, por ejemplo, los bancos o las aplicaciones o el software de los bancos requieren de que las transacciones y algunos de las bases de datos soporten prácticamente programación. Entonces, puede ser que en este caso las bases de datos no NoSQL nos dan flexibilidad, pero nos dan mucha capacidad de almacenamiento. En las relacionales como MySQL es un poco más estricto el guardado de la información porque hay que definir integridad, hay que definir restricciones, hay que definir en las relaciones cuál es la llave primaria, cuál es la llave foránea. Entonces, hasta allá tenemos mucho más una estructura que requiere más detalle a la hora de trabajar con las bases de datos que no son relacionales. Mire el ejemplo tan sencillo como lo muestra aquí el mismo material. Por ejemplo, si usted va a guardar información de una persona en una base de datos relacional, como puede ser MySQL, si usted eh, no le asigna el atributo una restricción de permitir valores nulos, pues miren que en las bases de datos no sé cuál usted puede incrementar la data de la información acorde como usted lo necesite, ¿sí? A medida que va guardando información puede cambiar algunos de los atributos. Eso tiene una oportunidad de que se incremente la base de datos de forma horizontal, pero pues obviamente tiene sus restricciones. Si usted no conoce muy bien, o digamos que se puede cometer errores en la fiabilidad de la información si usted no controla todos los datos que se están guardando, pero si hay datos que faltan, perfectamente la base de datos va a poder guardarlo. Queda bajo supervisión, usted como administrador, de la fiabilidad de los datos, pero puede guardar muchísima información. De hecho, por ahí en la comparativa, algunos que toman la decisión por utilizar bases de datos no SQL es porque realmente se dan cuenta que en las aplicaciones hay mucha data que está en desorden, mucha data que pueden ser solamente comentarios en las redes sociales o pueden ser tweets a partir de las aplicaciones o mensajes que dejan de pronto algunos clientes que están tratando de comprar un producto y tratar de digitalizar esa información no se podría hacer con las bases de datos relacionales, se puede hacer con las bases de datos no SQL, llamémoslo de esa forma. Migrar gran cantidad de información que está en la web o en la nube sin estructura, automáticamente es utilizar bases de datos no SQL. Y pues ustedes a partir de algunos comandos le dan la orientación y le dan la organización a la información. ¿Listo? Esto es interesante, correcto. Ah, bueno, sí, yo la voy a habilitar un poco más tiempo, sí. Aquí lo importante es que ustedes
eh, pues le comenten tanto al profe Diego, a mí, me pueden estar escribiendo porque yo necesito que ustedes, pues obviamente tengan su espacio, su tiempo para poder desarrollar y hacer las entregas, pero digamos que traten de hacerlo de la mejor forma. Yo lo que quiero que entiendan y lo último que quiero que definan es si ya me entendieron en lo que tienen que hacer, por ejemplo, a la hora de elaborar la segunda evidencia. Tienen que grabarse, tienen que mostrar en su pantalla lo que están trabajando en el famoso Mongo Compass, ¿sí? Mi sugerencia es que siempre lo hagan a partir del shell, que se puede complicar al principio, pero ustedes pueden ser, digamos, de acuerdo con la información, pueden también utilizar información externa o en el material complementario de los dos videos que tenemos a disposición. Quiero que por favor los tomen en cuenta porque les va a ayudar muchísimo, ¿sí? Y por ahí tengo otros videos cuando estoy conectando, por ejemplo, Mongo con Visual Studio Code, que también puede ser otra opción. Hay varias formas de trabajar, yo no les voy a exigir, ¿sí? Entonces ya le hice con Mongo Compass, ¿sí? Pero pues si ustedes tienen otras opciones, pues perfecto, ¿sí? Pero lo ideal es que ustedes expliquen. En la segunda evidencia es grabar cómo manipula la base de datos NoSQL. ¿Qué tiene que hacer? Crear una colección o una base de datos llamada parque, insertar documentos, actualizarlos, listarlos, ¿sí? Si quiere borrar uno de esos documentos, entonces va y consulta la parte de la instrucción para borrarlo. Luego la lista completamente y recomendación, utilizar el shell para que usted se familiarice mucho más con la manipulación y la administración de la base de datos. Listo. Quiero que por favor me confirmen si hasta ahí hay preguntas, respuestas, ¿sí? Entonces vamos a tratar de aportar en lo que más podamos. Bueno, me confirman por favor. Hasta ahí. Bien. Entendido lo que hay que hacer. Preguntas yo creo que igual saldrán muchas a medida que se vaya Ujú. elaborando experiencias, pero de lo que hay que hacer, entendido. Profe, una pregunta, yo no tengo cámara, ¿cómo hago para grabar la pantalla y grabarme a mí? Ah, muy bien. Entonces, normalmente, si ustedes quieren para poder hacer grabar su pantalla, ¿sí? ¿Yo qué sugiero? ¿Sí? Hay muchos programas. Uno de los que más yo utilizo es la aplicación de OBS Studio, ¿sí? Es una aplicación gratuita. Sobre OBS Studio, cuando yo lo descargue, sea para Windows o creo que hay varias distribuciones, OBS Studio, ¿sí? Este sería como uno de los más indicados. Entonces ustedes descargan, o sea, para Windows, para Linux y sobre él, a la hora de descargarlo, pues le dan siguiente, siguiente, instalar. Ya después de instalar, el mismo sistema les va a dar la posibilidad de que ustedes pues interactúen desde su equipo con la cámara web, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la parte de acá, ustedes crean una escena y definen cuáles son las fuentes que van a utilizar. Entonces, normalmente uno captura video a partir de la cámara y la captura de la pantalla si es importante. Miren que aquí me da como, o sea, ya prendió la cámara web y automáticamente tenemos la opción también de mirar si el audio está ahí funcionando. Ahí ya me está dando el tamaño y la opción que voy a comenzar a capturar. Aparece en negro, pues porque yo no tengo dos pantallas o puedo estar trabajando con otro monitor. Y miren que aquí en iniciar grabación, o sea, yo aquí, ¿qué es lo que me pide? Agregar una escena, entonces llego y le agrego por acá y le coloco el nombre a la escena, ¿listo? Pero si ya quiero agregar, por ejemplo,
captura de pantalla, entonces le digo crearla. Ya me permite, por ejemplo, algunas propiedades, entonces yo le dejo tal cual como está de manera automática, pero él ya sabe que yo voy a trabajar con la pantalla de mi monitor. Entonces normalmente aquí en las opciones aparece la pantalla, pero también si me quiero grabar, yo lo que hago es captura de video. Por aquí está, a ver, miremos por aquí. Audio, entrada, fuego, dispositivos de captura de video y le doy a aceptar. Y aquí me dice cuáles son las propiedades. Es que yo voy a utilizar esta cámara que es la que viene por defecto en mi computador, pero esta cámara no tiene que superar la pantalla principal del monitor. Lo voy a hacer por un lado, voy a ubicarla y aquí le doy iniciar grabación en la parte de y también en la parte intermedia me estoy dando cuenta que el micrófono, ¿sí? De mi computador está haciendo una acción. Si no, pues entonces ustedes vienen acá, identifican el audio del escritorio o el micrófono y le dan iniciar grabación. Entonces aquí ya ustedes pueden presentar hacen una diapositiva si lo quieren hacer, ya por ejemplo se presentan, lo ideal es que ustedes muestren aquí qué evidencia van a hacer, quién la va a presentar y digamos que aquí, después de haber iniciado la grabación, van a explicar todo lo que van a hacer en la base de datos. Mire que ya pueden mostrar su software o lo que quieran explicar de la base de datos. Aquí no les va a quedar editado, ¿no? O sea, ustedes no pueden hacer edición aquí, solamente hablar y explicar. Pero eso es lo más importante. Y si ustedes quieren editarlo, pues ya deben utilizar una herramienta para edición de video, donde pueden hacer, por ejemplo, sonidos o interactuar con algunos mensajes que pueden estar mejorando de pronto la presentación del video. Le doy detener y aquí la clave es que siempre cuando yo instale esta aplicación, él va a tener un lugar donde guarda las grabaciones, ¿sí? Entonces, si yo quiero mostrar dónde quedan guardadas, posiblemente va a haber una carpeta y pues obviamente aquí la carpeta de los videos va a tener por fechas, si usted no la ha configurado, va a tener por fechas donde quedó guardado lo que acabamos de hacer. Entonces ahorita creo que yo detuve la evidencia, puede ser uno de estos, miren que tengo varios, ¿sí? 1908, creo que es el que acabamos de ver, ¿listo? Y este es el que sugiero que envíen, ¿sí? Después de haber terminado su explicación, ¿ya? Miremos aquí ya les estoy explicando. Miren que aquí está, me estoy viendo yo y ustedes están explicando. Listo. Y este queda en una versión, en una extensión MP4, como listo para compartir. ¿Qué sugiero? Pues subirlo a YouTube. Esto se puede subir a YouTube y compartir el enlace. Pero OBS Studio a veces guarda en un formato que a veces ni se entiende. Entonces lo que hacen ustedes es convertir la grabación. Este formato está en OBS. Por ejemplo, puede aparecerles en OBS y lo que ustedes necesitan es ponerlo en un archivo que corresponde al formato que necesitamos, ¿sí? A veces es el formato MP4, ¿sí? Y aquí lo que hace usted es, si aquí le aparece el formato en OBS, usted puede con esta opción convertir la grabación a MP4. Digamos que sería lo último que usted haría para que tenga un resultado como estos. Como yo ya dejé configurado que todos los videos en esta carpeta tengan el formato, porque por defecto algunos programitas vienen con su configuración y pues obviamente al obtener la salida, que es un mismo archivo de video, pues hay que hacer la conversión para que sea un formato estándar. Creo que por aquí en ajustes estoy definiendo la salida, ¿sí? Por aquí yo ya
le modifiqué. Aquí, el formato de grabación siempre, cuando yo haga la emisión, es, es en MP4, ¿sí? Y puede ser que ustedes no tengan configurado estos en un principio, entonces lo que hacen es modificarlo por este lado. Y le dan a aplicar y aceptar y ya les sale en formato MP4. ¿Listo? Vale, muchachos, eso era todo. Entonces, ¿me confirman si todo bien, todo bien?